Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Según el nuevo ministro de Finanzas, Ángel Bermúdez, se cometió un fallo en cuanto al presupuesto, indicando que él siguió todas las discusiones sobre el procedimiento tomado por Holanda en cuanto al presupuesto, y allí se cometió un fallo. Asimismo, aseguró que Aruba no está en bancarrota. Recientemente, el nuevo ministro de Finanzas, Ángel Bermúdez, indicó que Aruba no está en bancarrota. Al contrario de las informaciones que han circulado, Aruba tiene dinero para pagar sus deudas y como tal no se puede considerar que nuestra isla esté en bancarrota. Este tipo de declaraciones, según el mandatario Bermúdez, le causan un gran daño a la imagen que nuestra isla proyecta internacionalmente. De igual forma, indicó que Aruba actuó de forma correcta en su presupuesto y afirmó que él siguió de cerca las discusiones sobre el procedimiento tomado por Holanda, alegando que en este caso se cometió un fallo, a pesar que no se confirma de quién fue el fallo. Se espera que en los próximos días se tenga aún más claridad sobre la situación del presupuesto del año 2014. La reunión que se llevó a cabo entre los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Nicolás Maduro, en Cartagena generó algunas protestas entre los opositores y simpatizantes del mandatario Maduro. Allí muchos no están de acuerdo con el manejo del presidente de Venezuela, pero también hay quienes lo defienden. ¡Fuera Maduro! Militantes y simpatizantes del Centro Democrático lideraron la protesta contra el mandatario venezolano en Cartagena. ¡Fuera Maduro! Aquí no queremos sino demócratas que respeten la libertad de expresión, que respeten la libertad y movilidad del pueblo venezolano y de todos los pueblos de América. Aquí no queremos dictadores. Incluso sugirieron al presidente Santos cuestionar a su homólogo venezolano. Al presidente Santos, ¿por qué no le exige al gobierno de Maduro? En otro sitio de la ciudad, el jefe del Estado de Venezuela era declarado bienvenido y exaltaban su respaldo a los procesos pacifistas que adelanta el gobierno Santos con las FARC y el ELN. Muy buena porque es el momento preciso de la integración de los pueblos. Hay momentos para todo y este es el momento de la paz para Venezuela, de la paz para Colombia, de la paz para América Latina. Pero la mayoría de los cartageneros se muestran indiferentes a esta cumbre, pues aseguran que resultan repetitivas y generalmente no solucionan los problemas binacionales. Momentos de terror vivieron miles de personas tras la caída de una parte de las gradas en un rodeo que se llevó a cabo en Ecuador. Al parecer, 16 asistentes a este evento popular resultaron heridos. En las imágenes se aprecia el momento justo en que la estructura se desploma. Este es el preciso momento en que la mitad del graderío de un rodeo Montubio en el cantón Santana, en Manabí, se desploma. Momentos de pánico vivieron cerca de 3.000 espectadores tras la tragedia. Según Yesenia Quiroz y María Cedeño, asistentes al evento, la estructura se desplomó en medio del espectáculo. De pronto las gradas comenzaron a caerse lentamente y cuando acordamos todo el mundo al piso. Parece que lo que pasa es que eso no ha estado bien hundido en la tierra, eso como que ha estado flojo. El ECU 911 confirmó que un total de 16 personas resultaron heridas y debieron ser auxiliadas de inmediato. Cristian Macías, jefe del Cuerpo de Bomberos de Santana, indicó que tuvieron que pedir ayuda a otros cantones para atender la emergencia. Han sido trasladadas directamente desde donde sucedió el evento hacia lo que es Puerto Viejo en diferentes ambulancias del Ministerio de Salud Pública. Autoridades confirmaron que los organizadores del rodeo Montubio contaban con el permiso para su realización. Testigos dijeron que unas 3.000 personas asistieron al evento, cuyo valor de ingreso era de $5. Tras el incidente se investigan las causas, que según hipótesis sería por el exceso de personas en los graderíos. Este fin de semana se conoció un caso en el aeropuerto de Aruba, Reina Beatrix, que aunque no es una nueva modalidad, sí salió a la luz pública. Se trata de un joven que subió paquetes de droga al avión de la compañía aérea Air Canada. Según informaciones recibidas, debajo de una silla se encontró este cargamento de droga que sería enviado al exterior. El joven se encuentra detenido, pero se espera que se presenten más detenciones en este caso.
Este fin de semana se conoció un caso en el que se evidenció un problema serio que, a pesar que no es una nueva modalidad y salió a la luz pública, sí prende las alarmas de una situación que se está presentando en el aeropuerto Reina Beatriz de Aruba. Es conocido que cada vez que un avión aterriza en nuestra isla, es aseado por el personal de limpieza, quienes a su vez son monitoreados por la compañía de seguridad de aviación ABSEC. Precisamente fue un trabajador de esta compañía quien subió al avión y dejó un cargamento de droga debajo de la silla 29 del avión Air Canada. Quienes estaban trabajando en la cabina se percataron que algo no estaba bien y alertaron de inmediato a la policía, quienes confiscaron 3 paquetes de droga, al parecer de una sustancia parecida a la cocaína. Después la policía detuvo al joven de 30 años, quien se sospecha fue quien puso este cargamento de droga y hasta se le vio sentado en la silla 29 hablando por celular. Este caso demuestra el modus operandi que se maneja en el aeropuerto y alerta a las autoridades y al personal para que estén muy atentos ante cualquier movimiento extraño. No se descarta que se presenten más detenciones en este caso, ya que se presume que una sola persona no puede trabajar individualmente en una situación como esta. La policía de Colombia ubicó al joven señalado de amarrar y colgar a un niño de 11 años en un árbol en el sur de la ciudad. Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también se puso al frente del caso para restablecer los derechos de este pequeño. Aterrador caso de violencia contra un menor en el sur de Bogotá. Escabroso caso el que acaba de encontrar la Policía Nacional en la parte alta de Ciudad Bolívar. Al parecer, desconocidos dejaron amarrado de brazos a un menor de tan solo 11 años. No hace sino llorar y quejarse y grita, no me peguen, no me maten, déjenme quieto. En este bosque, uniformados y habitantes del barrio Pedrera de la Esperanza en Ciudad Bolívar encontraron a un niño de 11 años que estaba amarrado de sus manos y colgando de un árbol. Desafortunadamente este niño se vio agredido por su propio familiar. Al parecer, desde hace unos meses, han tratado por todos los medios de sacar al niño y a su madre de la casa. Porque él metió una señora ahí a la casa, ella es una ladrona, él también es un ladrón, no trabajan. Luego del brutal ataque, la policía remitió al menor hasta el hospital de Meissen, donde se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Y en este momento pues es atendido por el personal médico. ¿Cómo está ese niño? Muy traumatizado. A esta hora continúan los operativos para capturar al sindicado de la agresión. En Pulso Latino las noticias tienen contexto. Este niño que era brutalmente torturado por su padre está en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en el sur de Bogotá, donde recibe toda la atención médica debido a las fracturas en los brazos y también de los golpes recibidos en el rostro y otras partes del cuerpo. En el hospital de Meissen hicieron presencia el Instituto de Bienestar Familiar y la Defensoría del Pueblo para restablecer los derechos del niño de 11 años de edad. Según el defensor de familia del ICBF, desde 2012 existe una demanda en contra del papá por alimentos y esto habría generado conflictos entre los padres que no viven juntos. El resultado de estas rencillas habría sido el ataque al niño por parte de su hermano medio. Una cuota alimentaria que no ha sido pagada o en debida forma por el progenitor del niño. Esto ha generado varios conflictos en la familia. El pequeño se encuentra estable con múltiples fracturas en los brazos, laceraciones y afectación psicológica. En las próximas horas será intervenido. Básicamente está siendo evaluado por los ortopedistas, está pendiente el manejo quirúrgico que hay que hacer. El pequeño está recibiendo acompañamiento del grupo de psicología del hospital y deberá permanecer bajo observación de manera indefinida. Y se ha levantado una serie de rumores en torno a la situación si los turistas americanos necesitan visa para entrar a Aruba. La respuesta es no. Así lo dio a conocer la representante de la Oficina de Turismo de Aruba, indicando que si un americano tiene alguna propiedad en Aruba, sea un yate, condominio, una casa o tiene un timeshare, goza de 180 días para en el año poder estar en nuestra isla. Y contrario a las especulaciones, no necesita visa y se puede quedar este tiempo en Aruba. Ronela Cruz, representante de la Oficina de Turismo de Aruba, respondió a las especulaciones que se habían generado en torno a que un americano necesita visa para entrar a nuestra isla, a lo que respondió que son erróneas, ya que un turista americano no necesita visa para entrar a Aruba y tiene 180 días para estar en la isla, sea de corrido o en periodos, siempre y cuando sea en el mismo año. La señora Cruz indicó que diferentes ministerios emitieron un comunicado
en el que explican que no hay cambios en los requisitos para los turistas americanos que quieren ingresar a la isla y que ellos gozan de 180 días para su temporada por año. Asimismo, hizo referencia a que todos los dueños de timeshare, condominios, apartamentos o casas en Aruba se pueden quedar un máximo de 6 meses y los requisitos que deben tener son comprar un tiquete con una fecha de regreso dentro de los próximos 180 días, pasaporte válido, documentos que prueben que la persona es dueña de una propiedad y prueba que cuenta con suficientes fondos económicos para su estadía. La Oficina de Turismo de Aruba espera que esta información contribuya a aclarar la confusión que se había generado en torno a esta situación. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, rindió cuentas de sus 4 años de gobierno. Lo hizo en compañía de ministros y directores de departamento, quienes entregaron sus resultados en un evento en el que el jefe de Estado señaló que el reto en adelante es conseguir la paz de Colombia. Los ministros de las 16 carteras pasaron al tablero. Unos estaban con el presidente, otros lo hicieron desde diferentes lugares del país, como el ministro Juan Carlos Pinzón, quien desde el fuerte de Tolemaida habló de la efectividad de las tropas en este cuatrenio. Hoy las FARC, el ELN, las bandas criminales están en su punto de mayor debilidad en la historia y por eso tenemos que perseverar. Sobre el conflicto también habló el presidente Santos, quien señaló que los diálogos en Cuba son una de las últimas salidas para lograr la paz. Un proceso digno, realista, eficaz, que representa la mayor oportunidad, tal vez la última y la única de nuestra historia, para terminar un conflicto de medio siglo. En la rendición de cuentas, uno de los temas principales fue la educación, de la cual el presidente y la ministra de la cartera señalaron que el objetivo es incrementar la calidad en el próximo periodo. Diseñar programas, proyectos que van a impactar y a transformar radicalmente la educación en Colombia. Esto toma años, presidente. El jefe de Estado dijo que en su primer periodo tuvo logros importantes, pero reconoció que existen muchas falencias. Falta mucho trecho por recorrer. Los retos y los problemas todavía están ahí. El próximo jueves iniciará el segundo periodo del gobierno Santos, periodo en el cual, señaló el mandatario, el reto principal será la paz. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.